En el presente video vamos a hablar acerca de los elementos que intervienen en la caracterización de cuencas. Bueno, existen elementos que nos permiten conocer, observar y analizar las diferentes características de las cuencas que ya hemos estudiado. Estos elementos son la fotogrametría, la fotointerpretación, la fotografía aérea, la fototriangulación y los sistemas de información georreferenciada. Bueno, estos elementos nos permiten conocer, manejar y aplicar los principales conceptos relacionados con las cuencas, como son pues la definición, las partes de una cuenca, el ordenamiento para su manejo y los elementos de caracterización de esta unidad hidrográfica que permita planear y ejecutar acciones de manejo y conservación sustentable de los recursos naturales en dicho ámbito geográfico en apoyo de la seguridad hídrica y alimentaria. Bueno, estos elementos nos permiten conocer las diferentes características de las cuencas para de esta manera poder tener un mejor manejo de pues estas importantes superficies pues son muy importantes en la vida cotidiana. La caracterización de las cuencas. Bueno, las principales características de las cuencas pues son los parámetros morfométricos, que se dividen en parámetros físicos y parámetros hídricos. Los parámetros físicos son, por ejemplo, el tipo de cuenca, el área de la cuenca, el perímetro, la longitud, la forma que tiene la cuenca y la pendiente media de la cuenca. Los parámetros hídricos pues son, por ejemplo, el cauce, las diferentes alturas que se presentan en las cuencas, también la longitud del cauce principal que se mide en kilómetros, la longitud total de los cauces, el orden de las corrientes y la densidad de las mismas. Ahora, en base a los elementos que ya mencionamos anteriormente, de igual manera podemos obtener los mapas básicos. Los mapas de las cuencas, en donde nos muestra la localización de las cuencas. Podemos obtener los mapas base de las subcuencas y parámetros morfométricos que acabamos de mencionar. De igual manera podemos obtener mapas de los climas, de los suelos, de la geología y topoformas, o sea, de las distintas elevaciones de las cuencas, del uso de suelo, las pendientes, las tasas de erosión, la dinámica de uso del suelo, las problemáticas que presentan las cuencas y las alternativas de sustentabilidad. Entonces, estas características pues son las que se pueden estudiar en base a los elementos como la fotografía aérea, la fotointerpretación, la fotogrametría, entre otras que vamos a explicar más adelante. Bueno, iniciamos con la fotogrametría. La fotogrametría consiste en utilizar fotografías aéreas o imágenes satelitales para establecer la ubicación, dimensión y forma de las cuencas visibles desde cualquier altura. Esta técnica nos servirá para realizar mapas y planos a partir de las fotografías de eje vertical. Bueno, como podemos ver, pues la fotogrametría nos ayuda a obtener o a plasmar en un plano las fotografías aéreas, las fotografías que se toman desde un cierto punto, y pues esto nos hace posible realizar mapas y planos a partir de estas fotografías. Entonces, de esta manera podemos estudiar lo que son algunas características como los cauces, las diferentes alturas o los relieves que se muestran en las cuencas, la densidad de corrientes, las topoformas, las pendientes, y podemos obtener lo que son los mapas básicos, y pues de igual manera de ahí podemos obtener la longitud de los cauces. Entonces la fotogrametría es una herramienta básica para obtener las características de las cuencas. Y aquí podemos observar una imagen de una fotogrametría, imágenes de lo que es la fotogrametría.
La fotointerpretación. Bueno, algunas veces el área de la cuenca no se encuentra cubierta con fotografías aéreas o si lo están, la escala fotográfica es del orden de unos 50.000 o aún menor y la película empleada es casi siempre pancromática. No existe por otra parte casi ningún registro sobre desagüe y en cuanto a mapas topográficos o de vegetación, si existen, estos son de escalas menores a 1, 100.000 o datan de varios años atrás. Bueno, la fotointerpretación en sí se utiliza para determinar o para analizar aquellos elementos que no se muestran en su totalidad en las fotografías, por lo que se hace un estudio más detallado de estas fotografías de acuerdo a la fotointerpretación, como su nombre lo dice, interpreta dichas fotografías para tener mejores referencias o mejores datos de lo que se está tratando de mostrar en el mapa. Los datos que se pueden obtener en base a la fotointerpretación son datos cuya medición pueden ser lograda en periodos prolongados o que pueden ser tomados de inmediato. Los que pueden ser logrados en periodos prolongados son, por ejemplo, los datos acerca del clima, como son la precipitación, la temperatura, entre otras. Los escurrimientos, que son los caudales, si son máximos, mínimos o medios. La silvicultura, progreso o fracaso de plantaciones experimentales, la problemática de las cuencas que ya habíamos mencionado, como son los hundimientos, los deslizamientos, el cambio de curso de afluentes. De igual manera se puede obtener datos del suelo y su uso. Y los datos que pueden ser tomados de inmediato pues son el padrón de drenaje, las clases de pendientes, el uso actual de la tierra, el peligro de erosión, la información geológica y geomorfológica de las cuencas, el área y la forma de la cuenca, las obras de ingeniería construidas y en construcción, la población y colonización y de igual manera pues se pueden obtener mapas que expliquen las características de la cuenca. La fotografía aérea. La fotografía aérea, es otro elemento que nos sirve para determinar las características de las cuencas. Actualmente el empleo de la fotografía aérea permite la obtención de datos geológicos, edafológicos, forestales e hidrológicos, etc., en un lapso relativamente corto y con un índice de precisión aceptable. La delimitación de una cuenca se puede hacer a partir de fotografías aéreas, sin embargo, lo más común es utilizando los mapas topográficos, escala 1 a 100.000. Consiste en trazar la línea divisoria que se denomina parteaguas y se ubica en las partes más altas dividiendo el curso de la escorrentía hacia una u otra cuenca. Acá podemos observar un ejemplo de lo que es la fotografía aérea. Son las fotografías pues, que se toman en base a drones o en aviones. Y pues en base a ellas podemos determinar las formas de las cuencas, las áreas ocupadas por la cuenca, el orden de las corrientes, entre otras. Como podemos observar, pues son fotografías que nos pueden servir para determinar ciertas características de la cuenca. La fototriangulación. Bueno, la fototriangulación consiste en un esqueleto básico compuesto por triángulos donde se apoyará el resto de métodos topográficos. Será la base del levantamiento y por lo tanto deben tomarse cuantas precauciones sean razonables para garantizar su precisión. Bueno, pues esto en sí nos dice que para elaborar mapas o para, digamos, poder interpretar una fotografía, pues se pueden usar lo que es los métodos de triangulación, donde en base a triángulos o de otras formas se pueden obtener puntos específicos que nos interesa analizar, pues en este caso en lo que son las cuencas. Y de esta manera pues podemos obtener algunas características de las cuencas hidrográficas. Los sistemas de información georreferenciada, sus siglas SIG.
Los sistemas de información geográfica aplicados a las cuencas hidrológicas han sido utilizadas como herramientas para la determinación de sus características fisiográficas, como son la superficie, la pendiente, la red de drenaje, la forma, etc. Además de variables tales como pérdida de suelos, balances hidrológicos, planeación y gestión hidráulica, transporte de sedimentos y contaminantes, modelación hidráulica para la determinación de áreas de inundación y sequías, cambio climático, fronteras agrícolas, cambios de uso de suelo, deforestación, etc. Bueno, como sabemos, los sistemas de información geográfica o georreferenciadas pues son una herramienta básica de trabajo para muchos de nosotros, pues gracias a ello tenemos muchas posibilidades de almacenar datos, de analizar información y pues en este caso pues analizar los mapas de lo que son las cuencas, para de esta manera pues digamos conocer cada una de las características que tienen las cuencas. Por ejemplo, las características que pueden estudiarse en base a los sistemas de información georreferenciada, pues son, por ejemplo, el área de la cuenca. El área de la cuenca es la superficie limitada por la proyección horizontal del parteaguas y se obtiene con el SIC, planímetro o cuadrícula. Se reporta en kilómetros cuadrados en superficies grandes y en hectáreas en superficies pequeñas. También en base a ello pues podemos obtener lo que es la longitud de la cuenca, que es la distancia medida desde la salida de la cuenca hacia el límite del cauce principal a lo largo en línea recta. Se mide con SIC y se expresa en metros o kilómetros. La longitud de la cuenca es la distancia paralela a la longitud del cauce principal. Y acá podemos observar una imagen de cómo el SIC va analizando la información de un mapa para de esta manera poder obtener la longitud de la cuenca. De igual manera podemos obtener el perímetro de la cuenca, que es la medición lineal del parteaguas y se expresa en kilómetros. Se obtiene con el SIC y se mide en metros o kilómetros. También con ayuda del SIC podemos obtener lo que es el cauce principal, la longitud del cauce principal y las diferentes alturas sobre el nivel del mar de estos cauces, lo cual ayuda a la planeación de infraestructura hídrica u obras de regulación en conjunto con la pendiente media del cauce. Se puede obtener en SIC o en herramientas como el SIAT o el INEGI. Entonces, estos sistemas nos permiten analizar las informaciones que tenemos en las fotografías o en los mapas para poder hacer dicha caracterización. Y pues a continuación le mostramos algunos mapas que se pueden obtener en base a los elementos que mencionamos anteriormente, que son la fotointerpretación, la fotogrametría, la fotografía aérea, el SIC y la fototriangulación. Bueno, acá mostramos un mapa de climas y suelos que fueron obtenidos del INEGI a una escala de 1 a 50.000 y de 1 a 250.000. Acá pues, si observamos bien, se pueden diferenciar los diferentes tipos de climas. De igual manera, en base a estos elementos podemos obtener mapas de localización, de marco político e hídrico. Igual de diferentes estados podemos, dice, empleando el SIC, interceptar mapa de la cuenca con los municipios de Nayarit, que son Tepic, Jalisco, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla y San Pedro Lagunillas. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo se obtiene un mapa de localización en base a los elementos mencionados. Igual acá tenemos un mapa base de subcuencas y parámetros morfológicos. De igual manera es otro ejemplo que mostramos de datos o de que podemos obtener en base a las fotografías. Un mapa de elevaciones, topoformas, provincias fisiográficas y geología, pues son los diversos mapas que se pueden elaborar obteniendo datos en base a dichos elementos. Un mapa del uso de suelo y vegetación, de igual manera, se puede obtener con imágenes de satélites o fotografías aéreas. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.